El 7 de abril del año 1506 nació en el castillo de Javier un niño al que llamaron Francisco. Sus padres eran dos nobles locales, María de Azpilicueta y Juan de Jasso, aunque en el futuro Francisco utilizaría siempre el apellido Javier. Fue enviado a estudiar literatura y filosofía en la Sorbona de París. Hasta entonces, y aún durante muchos años, su mayor ambición era devolver a su familia el honor de antes de la guerra, en la que resultó empobrecida y humillada por la derrota. Después de 8 años, a punto ya de terminar sus estudios, conoció al que desde entonces sería su mejor amigo, Íñigo de Loyola. Con paciencia, habilidad y muchos ejemplos personales, Íñigo fue mostrando a Francisco lo banal de los bienes materiales, repitiendo una frase del Evangelio que terminó por convencerle de lo absurdo de su posición. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo, todos los honores y riquezas, si luego pierdes tu alma? Decidido ya a dedicar su vida a predicar el Evangelio, viajó con Íñigo a Roma, donde se presentó ante el Papa Pablo III y fue ordenado sacerdote. Fue uno de los 7 primeros religiosos con los que Íñigo, que con el tiempo sería canonizado como San Ignacio de Loyola, fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. La vocación misionera de Francisco le llevó primero a Italia y Portugal, para luego embarcar con rumbo a las Islas Orientales en calidad de nuncio del Papa. En la India predica 3 años y 3 meses, atendiendo una leprosería. Realizó 13 viajes de evangelización por la India, donde obtuvo entre las casas populares un éxito abrumador. Dormía en sus pobres chozas, compartía su arroz y sólo bebía agua. Viajó a Malaca durante 6 meses y en varias islas de las Molucas se detuvo durante 1 año y medio. Su único equipaje era su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar, curar enfermos, aprender idiomas extraños y bautizar conversos por millares. Dedicaba las noches a la oración y si no lograba vencer el sueño, se acostaba unas horas en el suelo junto al sagrario. También solía dormir en los hospitales para estar cerca de los enfermos y le gustaba dar catequesis a los niños. Muy lejos ya de sus ambiciones materiales, solía exclamar: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Cuando los enfermos eran demasiados para poder atenderlos a todos, entregaba a los niños su rosario, que llevaba siempre al cuello, y su solo contacto curaba a muchos de ellos de su enfermedad. Estas curaciones milagrosas las atribuía al poder de Dios y en ningún modo a su propia santidad, que la gente solía atribuirle ya en vida. Su predicación era constante y tenaz, regresando una y otra vez con diferentes medios hasta conseguir transmitir la fe a las personas a las que dirigía. Todos los que lo conocieron lo descubrieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a transmitir a los demás la felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su palabra. Entonces regresa durante algo más de 1 año a la India y Malaca, donde conoce a Yajiro, samurái japonés al que bautizará como Paolo de Santa Fe. Él le habló de un país en que tenían universidades y la gente se guiaba por la razón. La isla había sido ya citada por Marco Polo con el nombre de Zipango, y algunos pocos occidentales la habían visitado unos años antes. Acompañado por sus compañeros jesuitas Cosme de Torres y Juan Fernández, embarcó en Cochín para un viaje de 42 días a bordo de un junco pirata, enfrentándose a tifones y temporales. Llegaron a Kagoshima el 15 de agosto del año 1549. Arropados por la familia de Yajiro y más tarde autorizados por el caudillo Takahisa, fueron los primeros difusores del cristianismo entre la mejor gente hasta ahora descubierta, como los definió Javier, pero con creencias profundamente arraigadas en el budismo y el sintoísmo. Los propios sacerdotes bonzos del templo mantuvieron con ellos y sus prédicas una actitud benevolente y receptiva, manteniendo intensos debates filosóficos y religiosos. Los problemas entre ambas culturas empezarían tras la partida de Javier, culminando en una persecución y masacre de cristianos que se desarrolló durante siglos. En la actualidad, menos del 1% de la población japonesa es cristiana. Javier tuvo que vestirse elegantemente y ejercer los títulos de nuncio papal y embajador del rey de Portugal,
porque los caciques jamoneses despreciaban su pobre atuendo del misionero. Emprendió su viaje último con rumbo a China, país cerrado a los extranjeros, pero en el que Javier depositaba grandes esperanzas. Fue abandonado y enfermó en la isla de Sancián, donde soportó estoicamente los sufrimientos de su enfermedad entre oraciones a Jesús y María. Murió allí mismo el 3 de diciembre del año 1552. A su entierro asistieron únicamente un catequista que lo acompañaba, un portugués y 2 negros. Ese mismo día el Cristo de nogal del siglo XIV, que aún se conserva, sudó sangre en la capilla del castillo de Javier. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en el año 1622 y Pío X lo nombró patrono de todos los misioneros. Sus restos, que fueron encontrados incorruptos al realizar su traslado, se conserva en Goa, ciudad portuguesa de la India donde situó su centro de evangelización. Teresa de Lisieux nació en Alençon, Francia, el 2 de enero del año 1873. 2 días más tarde fue bautizada en la iglesia de Notre Dame, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus padres fueron Luis Martín y Celia Guerin, ambos venerables en la actualidad. Tras la muerte de su madre, el 28 de agosto del año 1877, Teresa se trasladó con toda su familia a Lisieux. A finales del año 1879 recibió por vez primera el sacramento de la penitencia. El día de Pentecostés del 1883 recibió la gracia especial de ser curada de una grave enfermedad por la intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen de la Sonrisa. Educada por las benedictinas de Lisieux, recibió la primera comunión el 8 de mayo del 1884, después de una intensa preparación culminada con una fuerte experiencia de la gracia de la íntima comunión con Cristo. Algunas semanas más tarde, el 14 de junio del mismo año, recibió la confirmación con plena conciencia de acoger el don del Espíritu Santo mediante una participación personal en la gracia de Pentecostés. Su deseo era abrazar la vida contemplativa, al igual que sus hermanas Paulina y María, en el Carmelo de Lisieux, pero su temprana edad se lo impedía. Durante un viaje a Italia, después de haber visitado la Santa Casa de Loreto y los lugares de la Ciudad Eterna, el 20 de noviembre del 1887, en la audiencia concedida por el Papa León XIII a los peregrinos de la diócesis de Lisieux, pidió al Papa, con filial audiencia, autorización para poder entrar en el Carmelo con 15 años. El 9 de abril del 1888 ingresó en el Carmelo de Lisieux, tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre del 1890, fiesta de la Natividad de la Virgen María. En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la Madre Fundadora, Teresa de Jesús, con auténtico fervor y fidelidad, y cumpliendo los diferentes oficios que le fueron confiados, fue también maestra de novicias. Iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su queridísimo padre, Luis Martín, que falleció el 29 de julio del 1894, emprendió el camino hacia la santidad, inspirada en la lectura del Evangelio y poniendo el amor al centro de todo. Teresa nos ha dejado en sus manuscritos autobiográficos no sólo los recuerdos de la infancia y de la adolescencia, sino también el retrato de su alma y la descripción de sus experiencias más íntimas. Descubre y comunica a las novicias confiadas a sus cuidados el camino de la infancia espiritual. Recibe como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a 2 hermanos misioneros, el padre Ruyan, misionero en China, y el padre Bellier. Penetra cada vez más en el misterio de la Iglesia y siente crecer su vocación apostólica y misionera para arrastrar consigo a los demás, movida por el amor de Cristo, su único esposo. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Por entonces escribe el primer manuscrito autobiográfico que entregó a la Madre Inés el día de su onomástica, el 21 de enero de 1896.
Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió una hemotisis, primera manifestación de la enfermedad que le llevaría a la muerte, y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo Divino. Entró entonces en una prueba de fe que duraría hasta el final de su vida y de la que ofrece un emotivo testimonio en sus escritos. Durante el mes de septiembre concluye el manuscrito B, que ilustra de manera impresionante el grado de santidad al que había llegado, especialmente por el descubrimiento de su vocación en el corazón de la Iglesia. Mientras empeora su salud y continúa el tiempo de prueba, en el mes de junio comienza el manuscrito C, dedicado a la Madre María de Gonzaga. Entretanto, nuevas gracias la llevan a madurar plenamente la perfección y descubre nuevas luces para la difusión de su mensaje en la Iglesia, en bien de las almas que seguirán su camino. El 8 de julio es llevada a la enfermería, donde otra religiosa recoge sus palabras a la vez que se le tornan más intensos los dolores y las pruebas, que soporta con paciencia hasta su muerte, acaecida en la tarde del 30 de septiembre del año 1897. «Yo no muero, entro en la vida», había escrito a su hermano espiritual misionero, el padre Mauricio Bellier. Sus últimas palabras, «Dios mío, te amo», sellan una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Fue canonizada por el Papa Pío XI el 17 de mayo del año 1925 y el mismo Papa el 14 de diciembre del 1997 la proclamó patrona universal de las misiones junto con San Francisco Javier. Con ocasión del centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia por la solidez de su sabiduría espiritual, inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas, en las cuales resplandece su eminente sabiduría y doctrina, y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual, difundido a través de la traducción de sus obras en unas 50 lenguas. La ceremonia del nombramiento tuvo lugar el 19 de octubre del año 1997, precisamente en el domingo en el que se celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Francisco Solano, llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en el año 1549 en Montilla, Córdoba, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner paz entre los que se peleaban. Estudió con los jesuitas, pero entró en la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero luego de la manera más inesperada quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada su petición, pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos, y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlo y bautizarlos allí mismo. La pequeña embarcación los llevó a unas costas y allí pasaron días terribles de hambre
y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios, pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos desde Lima hasta Argentina y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo, más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aun las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de los oyentes. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguían que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Un jueves santo, estando el santo predicando en La Rioja, Argentina, llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes para atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. Francisco Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. San Francisco Solano misionó por más de 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer de fervor religioso. Por orden de sus superiores, los últimos años lo pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba en las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. Las gentes quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de estas gentes, todo lo que está a mi alrededor será destruido, y no quedará sino el sitio donde yo estoy predicando. Así sucedió años después. Llegó un terremoto y destruyó el templo y todo su alrededor, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel donde estuvo el santo predicando. En mayo del año 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio murió. Santo Domingo de Henares nació el 19 de diciembre del año 1766 en Baena, Córdoba, España. Fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé el 21 de diciembre del mismo año. Tomó el hábito de fraile dominico el día 30 de agosto del año 1783 y profesó un año después. Asignado a las misiones que la provincia del Rosario tenía en Extremo Oriente, parte de Cádiz en septiembre del año 1785, rumbo a Puerto Rico, de Cuba, México y Filipinas, a donde desembarca el 9 de julio del año 1786. El día 30 de ese mismo mes
y años se une a los cursos de la Universidad de Santo Tomás de Manila, en la que concluirá sus estudios al mismo tiempo que imparte clases de humanidades. A finales del año 1789 se ordena presbítero y es destinado a las misiones de Tonkin, hoy al norte de Vietnam, donde consigue llegar el 28 de octubre del año 1790. El 9 de enero del año 1802 es consagrado obispo. Es detenido y preso el 9 de junio del año 1838. Después de varios interrogatorios fue sentenciado a muerte. El rey aprobó la sentencia el 19 de junio y el 25 de ese mismo mes, a la 1 de la tarde, fue decapitado. Es declarado beato por León XIII el 27 de mayo de 1900 y canonizado por Juan Pablo II el 19 de junio del año 1988. El beato Nicolás María Alberca y Torres es el más joven de los mártires de Damasco. Nació en el año 1830 en Aguilar de la Frontera, Córdoba, España. Entró en la orden franciscana a los 25 años de edad. Después del noviciado y de los respectivos estudios fue ordenado sacerdote. El 27 de enero del año 1859 partía como misionero para Tierra Santa. Fue religioso solamente 5 años, pero franciscano de toda una vida, pues su lema era el de San Francisco de Asís: mi Dios y mi todo. Cuando manifestó su voluntad de irse como misionero, se preparó para ello en el colegio de Priego de Córdoba, junto con otros religiosos mártires como él en Damasco, Pedro Soler y Nicanor Ascanio. La santa educación recibida en la familia, hay que decir que de los 10 hermanos, 6 se consagraron a Dios, lo llevaba a afirmar: sufriré 1000 veces la muerte, pero no traicionaré a mi Señor, y a prepararse casi conscientemente para el martirio. En el año 1859 Nicolás partió para la misión de Damasco. En Siria y Palestina la vida de los cristianos estaba constantemente en peligro. Unos meses antes del martirio había escrito una carta a su madre lejana en la cual expresaba el deseo de volver a verla todavía aquí en la tierra, siempre que esto fuera conforme a la voluntad de Dios. El martirio de Nicolás fue el más breve registrado en la historia de nuestros mártires. Acosado por los musulmanes en un corredor, mientras la iglesia y el convento eran envueltos por las llamas, cuando le intimaron a renunciar a Cristo para adherirse a Mahoma, respondió: sufriré 1000 veces la muerte, pero no traicionaré a mi Señor. Un tiro de fusil mató al inerme religioso, que cayó fulminado, junto con los otros 7 compañeros, en la mañana del 10 de julio del año 1860. Tenía solo 30 años.